Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Obreros de México DF. Me da mucho gusto saludaros en este jueves 30 de septiembre de 2021. Señales de vida es nuestra serie, estamos en el devocional número 34. Señal de la gracia insuperable le llamaremos a este devocional y nos basaremos ahora en Mateo 9, 18 al 34, que aborda los mismos milagros intercalados que leímos en Marcos, pero añade dos milagros más. El Evangelio de Mateo también narra esto, pero es más breve su narración. Y en conjunto nos presenta cuatro milagros. Una lectura superficial nos impulsa a concentrarnos solamente en el poder de Dios, la grandeza del poder de Dios. Sin embargo, el pasaje dice algunas otras cosas más, no solamente de la grandeza del poder de Dios, sino de algo muy importante, la gracia de Dios, su amor de Dios para con el ser humano y la idea de que el ser humano no se salva ni recibe milagros por su esfuerzo, sino por la pura gracia de Dios. Este pasaje exalta la gracia de Dios. La gracia de Dios está en toda la Biblia, por donde quiera la podemos encontrar. Sin embargo, en este texto se comparte de una manera extraordinaria, de una manera diversificada y extravagantemente demostrada. Leamos el texto parte por parte e iremos encontrando. Ahora, desde el punto de vista de la gracia de Dios, las enseñanzas, en los mismos dos milagros que vimos antes en Marcos, ahora en Mateo, y en dos milagros más que añade Mateo. Dice así, Mateo capítulo 9, versículo 18, dice así, se los leo. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Fue la interrupción de la mujer enferma en flujo de sangre, pero Jesús finalmente va a la casa de Jairo. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, apartaos porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Hay mucho que decir sobre este milagro, pero enfoquémonos en su gracia. He aquí la primera señal de la gracia insuperable. La gracia supera nuestra fe imperfecta, nuestra fe interesada o convenenciera. No sé si en todas partes se usa la palabra convenenciera, pero la idea es que solamente se acude a algo cuando nos conviene. O podemos llamarle también una fe interesada. ¿Quién es este hombre? Es un principal de la sinagoga. Es un líder de los judíos. Nos sorprende que esté buscando al Señor porque la gente de su clase regularmente no buscaba al Señor, sino que lo rechazaban. Pero este lo está buscando. ¿Por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque ahora lo necesitaba. ¿Por qué no lo había buscado antes? Porque no había tenido la necesidad. Pero ahora tiene una gran necesidad. Su hija está enferma. Eso pasa el día de hoy también. Montones de personas fueron al templo por primera vez o escucharon el evangelio por primera vez después de una gran necesidad, un problema de salud, un accidente, un problema matrimonial, qué sé yo. Al sentir su necesidad buscaron al Señor. Sin embargo, rechaza el Señor a las personas que acuden a Él por necesidad. Rechaza el Señor a las personas que acuden a Él cuando hay algo conveniente que van a recibir, porque el Señor tiene poder para sanar y para resucitar personas. Pero en el fondo de esta historia no está solamente el asunto de su poder, sino una maravillosa enseñanza. La gracia del Señor supera nuestra fe convenenciera o interesada. Que Jairo haya buscado al Señor solamente cuando lo necesitó, nunca antes lo buscó con una fe, digamos, pura, de Señor, quiero saber de ti, quiero saber de qué se trata, como lo buscó Nicodemo. No, lo buscó con gran necesidad. Que lo haya hecho así no significa que fue rechazado, porque la gracia de Dios supera nuestra fe interesada o convenenciera. Sigue diciendo el pasaje, ahora el milagro de la mujer. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. He aquí la segunda señal de la gracia insuperable. La gracia supera nuestra fe imperfecta. Ahora digámoslo así, solamente con esa calificación. Nuestra fe imperfecta. Podríamos decir que era un poco supersticiosa, pero dejémosla en imperfecto. Se trata de una mujer que tiene 12 años con una hemorragia permanente. Debemos imaginarla muy delgada, demacrada, pálida, anémica, temerosa y además inmunda según las leyes de aquella época. Y corremos el riesgo de caer en la tentación, como muchas personas, de decir que su fe era incuestionable, que tiene una fe gigantesca, así como que hay que imitar a esa mujer y tener esa fe. Pero la esencia de este pasaje y la esencia de toda la Biblia no es exaltar a los seres humanos, sino exaltar a Dios. Aquella mujer no fue sanada por su fe, fue sanada por la gracia de Dios, que por medio de la fe es derramada sobre las personas, porque la salvación no es por fe. La Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe.
Aquella mujer fue salva por la gracia de Dios, fue bendecida por la gracia de Dios. Su actitud, de hecho, se asemeja mucho a la actitud de esas personas que se van de rodillas hasta un cierto lugar para tocar un manto, una cruz, una estatua. La mujer no buscaba un encuentro con Dios, buscaba sanidad. De hecho, no dice que quería hablar con él, dice que solamente se decía a sí misma, si tan solo tocare su manto, si tan solo tocare su manto. Muchas veces nos identificamos con una persona así, necesitada profundamente, y es tal vez la razón por la que de repente exaltamos a los seres humanos. Pero cuando pensamos que esa mujer fue sanada, que el Señor tuvo que sanarla, porque no tenía más remedio que sanarla delante de su gigantesca fe, entonces es humanismo, no evangelio. No, el Señor no está obligado a sanar a nadie. El Señor tiene gracia para sanarnos. Y sí nos pide que creamos en Él, por supuesto que sí, pero cuidado, es por su gracia, no por nuestra perfección ni por nuestra perfecta fe. Esta mujer, insisto, no buscaba hablar con el Señor, solo buscaba algo así como por la espalda, tocarlo. Podemos ver un tinte de superstición, por superstición en esta fe. Sé que algunos se enojan conmigo cuando digo esto, prefieren decir que fue una gran mujer con una fe inquebrantable, pero interpretar así, insisto, nulifica la gracia del Señor y exalta al hombre. Es mejor entender lo que Dios quiere decirnos en este pasaje. En resumen, esta es la enseñanza. No importa si nuestra fe está contaminada o si nuestra fe es imperfecta. Si vamos a Cristo, si acudimos a Él, tendremos respuesta a nuestra necesidad, porque su gracia supera nuestra fe, incluso cuando en ocasiones tiene tintes de superstición. Nadie fuimos, la mayoría pues, no fuimos a Jesús con una fe perfecta. Muchas personas se acercan al Señor creyendo un montón de cosas, creyendo en ídolos, creyendo en estatuas, en fotografías, creyendo en rituales, creyendo en rezos, creyendo en el pastor que es el que les predica. Pero si vamos a Cristo, si vamos buscando a Cristo, Cristo no nos desecha nunca, no nos rechaza jamás. Así es que sí, su gracia supera nuestra fe imperfecta. Sigue diciendo el pasaje en Mateo, versículo 27 ahora. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa, pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Se me hace curioso, no les dijo, no le digan a nadie, se fueron diciéndole a todos, pero ese no es el punto acá. Aquí nos enseña algo más sobre la gracia de Dios. La gracia supera nuestra fe doctrinalmente impura. Ahora es el turno de estos dos invidentes. Otra vez, siempre tenemos la tentación de convertirlos en héroes y decir que tienen una fe gigantesca, como si fuera la razón por la que Jesús les sanó. Pero, insisto, una interpretación así es humanismo, no evangelio. Mejor interpretemos desde el punto de vista del que la Biblia quiere que interpretemos, de Dios, la gracia de Dios maravillosa. Seamos claros, aquellos ciegos tenían una fe basada en una idea doctrinal equivocada. Entre el pueblo judío se creían diferentes cosas con respecto al Mesías que venía, que había sido prometido. Y una de las ideas, la más popular de todas, era la idea de un Mesías militar que vendría a hacer una revolución física, violencia, para quitarse de encima a los romanos de ese tiempo, que sojuzgaban a los judíos, y hacer libre al imperio, a los judíos y hacer un imperio del pueblo hebreo, de los judíos. Y la manera como sintetizaban esa doctrina, esa teoría sobre el Mesías, era llamar al Mesías el hijo de David, porque David había sido un guerrero tremendo, ¿no? Incluso Dios no le permitió construir el templo por tanta sangre que derramó. Y estos ciegos llamaron a Jesús hijo de David. Jesús, hijo de David, ¿era Jesús el hijo de David? No. Sí era un descendiente de la tribu de Judá, de la que David también era descendiente, sin duda, pero no era hijo en forma directa, ¿no? Era tatara, algo así, hijo. Pero se le llamaba hijo de David por hacer alusión a esa teoría respecto a un Mesías militar. Y ellos llamaban a Jesús así. ¿De dónde sacaron estos invidentes esa declaración? Pues de las teorías equivocadas, de las doctrinas equivocadas que se enseñaban en las sinagogas y algunos rabinos. Insisto, su fe era perfecta, clara, doctrinalmente sana. No, igual que la de la mayoría de nosotros cuando nos acercamos a Dios. Lo he dicho ya. Una vez más,
Es posible que nos sientamos identificados con estos hombres, porque usted y yo cuando fuimos a Cristo también fuimos así. Yo fui a Cristo habiendo sido ateo. Primero había sido católico, muy, muy serio, muy fiel católico, muy sinceramente católico, pero me desilusioné de eso cuando leí una Biblia que había en mi casa y me enteré de algunas cosas que se hacían en la iglesia a la que yo pertenecía, que la Biblia decía que no se debían hacer, y me defraudé y entonces decidí ser ateo y no creía, según yo, en Dios. Y cuando fui al Señor Jesucristo, fui así con esas ideas, con esa patanería, con esa idea equivocada de mí mismo. Y me rechazó el Señor por mis doctrinas equivocadas. No, no me rechazó, me, me, me enseñó a creer mejor, me aceptó, me dio salvación, entró a mi vida y me enseñó en el camino. Y no, no sabía todo al otro día de haberme convertido, no sabía todo perfectamente, no tenía una doctrina perfecta. No, seguramente que no, tuve que ir aprendiendo, siendo discipulado y creciendo en la verdad de Dios. Porque la gracia supera la fe doctrinalmente impura. Y por último, mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios, y por supuesto que esa era una aberración, una herejía que ellos decían. Pero aquí vemos otra vez la gracia insuperable. La gracia supera nuestra fe, aun cuando no tenemos. Ahora bien, si la mujer tenía una fe contaminada, si Jairo tenía una fe convenenciera, si los invidentes tenían una fe doctrinalmente impura, incorrecta, en el caso de este enfermo endemoniado espiritual, este enfermo espiritual está endemoniado, la cosa es nefasta. ¿Qué fe podría tener? Ninguna. Y si nos preguntamos, ¿lo bendijo el Señor? La respuesta es sí, sí lo bendijo, lo liberó hasta causar una conmoción en la comunidad. ¿Lo sanó por su fe? No, lo sanó y lo liberó por la gracia que tenía, por la gracia maravillosa de Dios. La gracia supera nuestra fe, incluso cuando aún ni tenemos fe. Cuando todavía no tenemos fe, después tuvo fe este hombre sanado, después tuvo fe, pero la gracia se derramó sobre su vida cuando todavía no tenía fe. ¿No está claro esto? Esto nos desafía a experimentar la gracia de Dios, usted y yo, en lugar de estar pensando en que es por nosotros, por los rituales que hacemos, por nuestras declaraciones, por la tremenda fe que tenemos o qué sé yo. Algunos grupos hablan de una fe inquebrantable, de rituales secretos, de que hacen ayunos prolongados, de profundos cursos donde estudian las profundidades de la fe. Ante tales cosas, algunos cristianos se sienten acomplejados, pequeños y se devalúan a sí mismos al compararse con los que consideran gigantes de la fe. Creo que hay que buscar tener fe pura, sin duda. Claro que hay que procurar quitar toda superstición y toda imperfección de nuestra vida. Claro que hay que buscar a Dios todo el tiempo y no solamente cuando tenemos problemas, porque siempre nos conviene buscarle, y claro que debemos estudiar la doctrina y ser sanos en nuestra interpretación de la Biblia, y por supuesto que hay que tener fe, pero también hay que recordar una cosa: somos salvos por gracia, y eso no es virtud nuestra, sino de Dios. En ocasiones somos como la mujer, confiamos en la velada de oración, confiamos en el pastor que está más cerca de Dios, decimos, confiamos en el aceite de la unción, en la Biblia, en el predicador invitado o en el televangelista famoso. En ocasiones solo asistimos al templo cuando reconocemos lo que necesitamos, que lo necesitamos seriamente. Otras creemos que otros creemos cosas que están chuecas en cuestión de lo que dice la Biblia. Y a veces nuestra fe está mal fundada. Pero si vamos al Señor, si le buscamos, aún con todas esas agravantes, Él nos recibe y nos bendice. Porque no espera que seamos perfectos cuando vamos a Él, pero sí nos perfecciona cuando vamos a Él. Así que no dejemos que nadie nos acompleje, intimide, y experimentemos la insuperable gracia de Dios. Porque la gracia de Dios supera toda nuestra imperfección. Señor Santo, bendice a mis hermanos y mis hermanas, y te pido que en medio de esta situación que estamos viendo nos des paz, tranquilidad, salud. Bendice a los hermanos atribulados, te lo pido en Cristo Jesús, amén. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarle el día de mañana. Perdone porque ahora fue un poco más extenso este devocional, pero espero que sea útil para usted. Hasta pronto.